Bueno, pues le damos la bienvenida y siempre con mucho gusto recibimos aquí a Tatiana Cloutier para platicar esta tarde. Muchísimas gracias por estar aquí, Tatiana. Bueno. Al contrario, qué gusto saludarles. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, Bueno. Tatiana. Sí, la escuchamos muy bien. ¿Sí nos escuchas? Ok, perfecto. Perfecto. Apenas ¿Cuándo fue, Alejandro? El viernes. El viernes. El viernes, pues yo estoy pensando que ya es viernes. No, apenas el viernes. Retomamos. No, falta mucho. Parte de lo que tú escribiste en este libro, Juntos Hicimos Historia, pues que es la campaña del presidente López Obrador, y hablábamos de un personaje de Germán Larrea Mota Velasco como uno de los que financiaron pues esta estrategia para descarrilar al presidente López Obrador y que, pues como es obvio, se frustraron. Pero no es el único. Y no cesó tampoco esa estrategia con la elección. Entonces, gracias, Tatiana, por estar aquí y platicarnos lo que ocurrió en la campaña con esos personajes del poder económico del país. Pues efectivamente, durante la campaña empezaron con un montón de movimientos y así lo describimos en el libro a partir de la página 168 más o menos, en donde hablamos Sí. de cómo se fue gestando desde diferentes frentes todo un tema de guerra sucia, y casi me voy a lo que sigue pasando, vemos hoy en día, en donde vemos que se sigue jugando una estrategia muy similar a lo largo de toda la presidencia del hoy presidente López Obrador, con algunas cosas muy concretas. En aquel momento se pasaron charolas y efectivamente fue Germán Larrea, este personaje que se ha hablado mucho de él y que se dice que se conoce poco, pero se conoce que hizo una propuesta para que Paco Ortiz manejara una campaña. Paco nos dice, o bueno, quien nos comenta esto dice que no aceptó hacer la campaña, pero eso no quiere decir que la campaña no se hizo y que no hubo alguien o alguienes que aceptaron ese recurso y estuvieron llevando a cabo esa campaña, y que de alguna manera esta campaña crecida o aumentada desde diferentes frentes ha continuado a lo largo de la presidencia del presidente López Obrador. Lo vemos de alguna manera hace muy poco, muy recientemente, cuando sacaron este tema buscando un pleito, y muy dañino porque ya no solamente se metían en las cuestiones de lo que es el presidente, sino en la vida privada, buscando picar agujas entre la esposa Beatriz y el hijo José Ramón, cuando dijeron también que ya había fallecido casi, lo pusieron como tal, cuando se enfermó de este tema de COVID, también cuando han sacado una y otra vez en el operativo que se hizo en Sinaloa con la detención de Ovidio, donde dicen no era Ovidio. O sea, cada vez que pueden, esta continuación sigue llevando a frente el buscar todo un desprestigio, y no solamente eso, sino inventar y armar con la tecnología en muchos momentos cosas que no son, para seguir desprestigiando, denigrando o ver si le pueden hacer algún hoyo al esquema del trabajo que el presidente López Obrador ha hecho desde campaña y hoy como presidente. Cuando veo lo que hace Mexicanos contra la Corrupción o cuando veo lo que hace Latinos, me queda claro quiénes son. Es decir, pues bueno, Roberto Madrazo está y su familia tienen un capital invertido ahí para ese medio, y del otro lado pues es Claudio X González, y lo tengo clarísimo.
¿De dónde vienen, por ejemplo, las cuentas, Tatiana, que generan de repente inestabilidad? Yo lo platicaba aquí con Álvaro el día que el presidente anuncia que tiene COVID y la cantidad de rumores, yo estaba fuera de México, me tenían a mí muy nervioso desde afuera. Me imagino que alguien que no tenía acceso a mucha información, pues estaba tan nervioso como estaba en su momento yo. Pero eran muchas cuentas, por ejemplo, las que retuitea uno de ellos, Ciro Di Costanzo, por ejemplo. Mario Di Costanzo. Mario Di Costanzo. Ay, que qué cosa, retuitea ni me coronas digas. de muerto. Ajá. ¿De dónde sale? O sea, es decir, Tatiana, lo que usted advierte es que la inversión que hicieron en su momento ciertos grupos para desestabilizar a López Obrador y ahora también al gobierno de México, ¿siguen operando abiertamente? Sí, y aquí a lo que voy, no sabemos si con los mismos ingresos originales, es decir, si quienes patrocinaron en su momento, como lo comentamos en el libro, siguen siendo los mismos o no. Sin embargo, podemos ver dos cosas importantes. Una de ellas, lo decía el otro día Epigmenio Ibarra, y señalaba la tesis de él, de dónde salían algunas, pero me quiero referir, y voy a irme aquí, Carlos Augusto Jiménez, en Twitter, que es Carlos Augusto JZ. Él es un analista de redes sociales y lo hace por sistema, y muy seguido saca análisis de dónde vienen, por lo menos, los hashtags implantados y cómo se empiezan a desarrollar las nubes para poder ir, y estoy buscando aquí que nos pone ahorita alguna cosa donde Carlos nos muestre esto, pero vamos teniendo en él cómo va mostrando cómo se van haciendo los nudos o los nodos, porque son las dos cosas, nudos y nodos, para poder ir sacando las campañas de un apoyo u otro contra Andrés Manuel López Obrador, presidente, o a favor de una situación que mueve o latinos o que mueve algún compañero en contra del presidente López Obrador y que quiere desprestigiar. Seguido saca análisis desde su cuenta, Carlos Augusto, donde con una metodología presenta y muestra estas cuentas que son las que le dan vida a aquellas cuentas que están manejando tesis para dañar al presidente Andrés Manuel. Aquí encontré ya una. 18 de mayo, fíjate nomás, tenemos 18 de mayo, dice, en conferencia de prensa el día de hoy, 18 de mayo, por enésima vez, el presidente López Obrador desmiente los reportajes de Loret de Mola, y vienen aquí una serie de nodos que se van mostrando en sus páginas de cómo y cuáles son las cuentas que retuitean o hacen las voces en contra del presidente más fuertes. Nosotros en aquel momento fuimos a ver de dónde venían esas cuentas. Al día de hoy, no sé yo si lo tenga Presidencia o alguien haciendo este análisis para ver. Nosotros descubrimos en aquel entonces que esas cuentas estaban en Panamá y algunas en Los Ángeles, California. Y bueno, algunos de los que señala justamente Carlos Augusto Jiménez, y sería bueno a lo mejor ver alguna de las imágenes, en el caso, por ejemplo, de expropiación. A ver si puedo mostrarla aquí, no sé si la vemos. No, aquí las tenemos. Aquí las vamos a mostrar, Tatiana. Quizá, mira, Luis. Ok. Le digo aquí la tienes, a nuestro 18 operador. de mayo es una de ellas, es la primera que logro detectar. Hay una de 18 de mayo, vamos a ver, porque sí vale la pena. A ver, la del 18 de mayo es la de dice otra, dinámica fíjate de tweets. nomás. Pero fíjate, Red puedo de noticias mostrarte otra, falsas. 14 de mayo, la derecha carroñera. Sí. A ver, esa de Aquí red la de noticias falsas. falsas sobre el descarrilamiento del Tren Maya. A ver, red de noticias falsas sobre el salario del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí estoy poniendo ya una.
A ver si me la puedes poner de mi Y pantalla, hay una Luis, sobre el esa Tren mera. Maya. Esa, por ejemplo, Tatiana. Sobre el salario del presidente López Obrador. Ajá. Él señala las cuentas, la de Arouet-B chica, B grande, 2 de Carlos Loret, veo también ahí. Otra de esta revista, yo pensé que no existía ya, esta revista, ¿cómo se llama? Etcétera, ¿verdad? ¿Vértigo? Pensé que no existía. Etcétera, creo es. No, esa sí creo que todavía la imprimen. Pero esta no la tenía yo en registro. Pero ahí está, eso es lo que él señala. Es decir, Tatiana, siguen operando redes para desestabilizar a López Obrador en particular, y bueno, al final también se desestabiliza su gobierno. Ese es el propósito, y el propósito viene desde entonces, y más porque se acerca un proceso electoral en el 24, pero fíjate nomás, el 14 de mayo, porque esa es la intención de descalificar los logros que se van teniendo en el gobierno o al propio presidente, porque aquí pone Carlos Augusto el 14 de mayo, la derecha dice aquí una red de noticias falsas sobre el descarrilamiento del Tren Maya. O sea, ahí ponen que se descarriló el Tren Maya, y luego vienen unas cuentas que son de dónde surgen y de dónde sale, una que se llama Selva MX, otras Princess Prian, otra Rosy Alcalá y Aracelips, donde de ahí vienen los nodos que empiezan a hacer que surjan, y lo que habría que hacer es ir a la fuente de dónde se originan esas cuentas y de dónde sale lo que en su momento salió de la Operación Berlín y lo que en su momento fue financiado por Germán y por muchos otros, y que algunos, como dice Paco Ortiz, que él no participó o no aceptó el tema. Sí, justamente en la página 168 del libro Juntos Hicimos Historia, hay un párrafo en el que tú escribes, de hecho, un amigo publicista me confesó al inicio de la campaña que Germán Larrea había contratado a Francisco Ortiz con 70 millones de pesos para destruir la campaña de AMLO por atreverse a nombrar como senador a Napoleón Gómez Urrutia. En Monterrey, otro grupo que hizo campaña dentro de su empresa promoviendo que no se votara por Andrés Manuel fue FEMSA, Fomento Económico S.A., que encabeza presidente del Consejo de Administración de FEMSA, José Antonio Fernández Carvajal, alias El Diablo. Efectivamente, y aquí comento, cuando salió aquí esta parte de lo de Francisco Ortiz, me llama nuestro amigo que nos comenta esto y me dice Paco que él no aceptó, ¿no? Eso no quiere decir que el dinero de Larrea no se utilizó para generar las campañas que vimos, y recordarán ustedes, una de las más fuertes fue el tema aquello de la película, o no sé, el documental de el populismo en América empezaron Latina a anunciar en los camiones. Sí, aquel tema, ¿cómo era? El populismo en América Latina, ¿recordarán eso? Que empezamos a ver una cantidad de camiones en la Ciudad de México donde venían anunciando esto que nunca se anunció, que nunca se presentó en los cines y que nunca estuvo. Ese tipo de campañas son de las que estamos hablando, que de una manera muy sui generis y velada logran sacar adelante comentarios para poder estar como pegando, o como dicen, tú di que al cabo salgo tizna, ¿no? Tatiana, también, ¿de qué manera financió, o si tienes tu información de con cuánto y cómo financió FEMSA al
una campaña contra López Obrador. No tenemos un dato como tal, te digo un poco cómo funcionaron varias de las cosas, ¿no? Estuvieron trayendo conferencistas que no solamente dieron pláticas en las empresas, sino también estuvieron llevándolos a diversas universidades de ellos para hablar y decir, describir el personaje, y lo asocias muy rápidamente o muy fácilmente con el propio Enrique Krauze y todo lo que le acompaña, ¿no? Este tipo de personajes, esta niña Álvarez de Venezuela, ¿recordarás? Gloria Álvarez, de Guatemala. Sí, ajá. Sí, recuerdas toda esta parte de lo que estuvieron mostrando una y otra vez. Ese tipo de modelos fue el que utilizaron, que son modelos velados, que no son directos, te puedo decir aquí en San Pedro Garza García. De hecho, hay ahorita en estos momentos, en algunas paradas de camión, tú tienes unos grandes espectaculares en donde están anunciando, y esto sí lo pasan, una obra de teatro que se llama, una obra de teatro muy vinculada al sueño bolivariano y todas estas cosas, tiene otro nombre, pero lo ves ahorita en los espectaculares, que es una manera sutil de generar una conciencia perversa y dudosa, para que de hecho el espectacular es rojo con negro, o sea, es muy velado y muy sutil. Dice usted más adelante en el mismo libro, detalla justamente cómo Expertaria pues empieza desde noviembre del 2016. Dice usted, el trabajo sucio arrancó en noviembre de 2016. Expertaria, contratando a una granja de trolls cibernéticos, se encargó de incubar perfiles apócrifos y páginas de apoyo a Ricardo Anaya en diferentes redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Cerca de 100 empleados, entre publicistas, diseñadores gráficos, editores de video y un nutrido equipo de community manager, se encargaban de producir alrededor de 20 guiones diarios que en cuestión de minutos se traducían en videos y memes contra el tabasqueño. De acuerdo con análogos testimonios, me enteré que los encargados de pautar los contenidos en redes sociales, ordenados y vigilados por Rojo, llegaron a pagar hasta 50,000 pesos por un video. Y luego ya habla usted de Berlín, de la Operación Berlín, de la calle Berlín en particular, Berlín 245 de la Colonia del Carmen, que se destapa un gran escándalo, y este párrafo es clave y se lo leo. Después se ordenó ir más allá de la parodia. Si la estrategia en verdad aspiraba a ser eficiente, no podían quedarse en el terreno de los memes. Necesitaban contenido más elaborado que fueran capaces de lesionar a nuestro candidato. Agustín Coppel se reunió con Enrique Krauze para encargarle que prepararan contenidos intelectuales más refinados. La encomienda le fue asignada a Fernando García Ramírez, columnista del Financiero y miembro del Consejo Editorial de Letras Libres, publicación dirigida por Enrique Krauze. Mi pregunta es esta, viendo las fechas, Tatiana. Si pensamos que para la campaña del 2018, en noviembre del 2016, ya había un trabajo echado para adelante, eso significa que para la campaña electoral del 2024 ya están operando en alguna parte, ya no estarán en la calle de Berlín, por supuesto, pero en alguna parte de la República Mexicana están ya ahora mismo operando lo que va a ser la gran ofensiva contra la candidata o el candidato de la izquierda en esta elección. Totalmente, digo, y parte de esto me parece que se vuelve muy importante lo que Carlos Jiménez ha venido sacando una y otra vez, porque te va dando directrices de cómo alguien dispara en la red social y de ahí se empiezan a hacer el pase de la información para darle relevancia o para compartirla y que pueda tener implicaciones mayores y que hasta pueda llegar a convertirse inclusive en lo que viene siendo un trending topic. Pero me voy a algo más sutil todavía. Yo
de forma personal, no veo aislado, entendiendo que te pudo haber gustado o no te pudo haber gustado todo el tema de la campaña del INE. O sea, y cuando digo del INE, que si el INE se toca, que si no. La campaña del INE no se toca, no es un tema aislado. ¿Sí? Eso es independientemente que queremos o se quiere un organismo que sea responsable, respetuoso, no costoso y que haga las elecciones de forma ordenada y respetuosa. No es casualidad cómo fueron creando esto, y si recordarán de muchas de las manifestaciones, cómo inflaban el número de gente en algunas de ellas antes de que se lograran los números a los que ellos aspiraban. Entonces sí hay un trabajo fino, tejido dentro de una realidad, porque efectivamente hay un 30%, 25 o 35% de personas que están a favor de un proyecto distinto al de hoy presidente de la República, más eso no significa que lo inflen de la magnitud y que no hay algo que están orquestando desde diferentes esquemas mucho antes y que buscan sembrar, esto es lo más importante, buscan sembrar discordia para que las cosas se duden y para que se empiece. Nomás veamos esto, no podemos negar que el tema de la detención de Ovidio en su momento fue un acto o un evento muy exitoso, y cómo empezaron rápidamente a decir no es, ese tipo de cosas donde crean, se descarriló el tren Maya, pues si no arranca, sí me explico, o sea, te crean claro, realidades, te usan fotografías de cosas que no son del presente o que no son aquí, te las arman y empiezan a crear esto que comentabas ahorita, de decir yo dudé con respecto a la salud, y cuando veíamos a Beatriz en otro lugar diciendo todo en paz, o sea, está siendo atendido el presidente, decías descanso, pero ese momento o ese lapsus de mientras se tenía cierta información, creaban datos que te generaban una duda, como dicen, a río revuelto, a ver quién gana en este esquema. No es dudoso porque siguen operándolo, como ya lo decías ustedes, está un Latinus, está pues el equipo de Mario Di Constanzo y como otros como Mario, que son y las avientan a lo tonto, con un tino de algún acto, lo pongo entre comillas, que sucede, y le ponen todo un betún para poder hacer más fuerte, y que este acto aparentemente o este suceso que sucede de alguna manera es como diciendo, se cayó un lápiz, bueno, pues todo lo que le pasó y el lápiz le cayó en la pierna y entonces la rompió, y ahí te vas y armas una historia a partir de un acto que sucede y lo magnifican para poder estar dañando. Y repito, es muy claro seguir cuáles son los tweets, porque muchos de ellos es evidente que vienen de granjas y no nomás para dañar en sí al presidente, sino a gente de su gabinete, y también algunas de las acciones colaterales que se van desencadenando para crear rumor y expectativa negativa hacia afuera del país. Me regreso al tema del INE, Tatiana, y le pido que abunde un poco. Eso tendría necesariamente que pasar por Lorenzo Córdoba, porque la campaña del INE en general, las tipografías, los colores, absolutamente todo lo que se oía en la publicidad del INE era muy parecido al libro de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, las mismas tipografías, los mismos lemas, la democracia no se toca, el INE no se toca, y a la campaña de la oposición y el llamado pues a marchar. Eso tendría que pasar por Lorenzo Córdoba. No sé si por Lorenzo o no, lo que sí sé es que alguien avienta, alguien lanza la voz y el eco le hace porque está coordinado. Y es muy claro verlo, ¿no? Lo vimos con Ciro Murayama, ¿no? Tú tienes consejeros o consejeras, y un consejero y una consejera, evidentemente todos tienen corazoncito y preferencias.
No más que un árbitro no toma partido a la hora del partido. Y si aguanta y no dice a quién le va, no sale con la camiseta de Rayados, no sale con la camiseta de Tigres, no sale con la camiseta del América. O sea, se guarda y en comentarios muy privados podrá decir, híjole, me dio gusto que ganara Chivas, me dio gusto que perdiera X, o sea, más no como lo hacía Ciro. Ciro parecía literalmente mucho más activo que muchísimos de los miembros de los partidos que forman esta alianza o coalición que se ha venido generando desde la oposición en estos momentos. ¿Sí? Ciro debió en su momento, creo yo, haber renunciado porque perdió la imparcialidad y sacó la bandera del equipo al que le iba. No actuó como referee, que era su labor dentro del tema como consejero. Repito, todos tienen corazón y preferencias. No más que los árbitros no sacan ni van a arbitrar con la camiseta del equipo al que le van. La Operación Berlín fue una de tantas operaciones elaborada por Así es. personajes, pero detrás de esos personajes, carretadas de dinero. Si alguien como Germán Larrea es capaz de decir 70 millones de pesos para un publicista, será una pequeña cantidad para pagarle a un ejército de generadores de contenido, así sea mentiroso. Pero él pone el dinero. Hay mentes que fabrican, generan percepciones, y no solamente publicistas, intelectuales. El caso específico de Enrique Krause, director de Letras Libres, es muy claro. Y ya firmó él mismo abiertamente como aquel desplegado de julio del 2020, pues aconsejando la unión. Ajá. Enrique Krause sigue muy activo en su enfrentamiento al tirano, como él le llama, al presidente López Obrador. Tatiana, ¿sabes tú si Tatiana Cloutier, si Enrique Krause, perdón, está ya al frente o como parte de la estrategia para buscar descarrilar el proyecto de Morena y de la Cuarta Transformación en la próxima elección, independientemente de quién sea el candidato o la candidata presidencial? Mira, no lo sé con ese detalle, lo que sí sé que ya hace algunas semanas estuvo aquí en Monterrey, en una de las universidades, presentándose y hablando de estos temas, es más, hace como un mes y medio, para ser más exacta, estuvo hablando de todos estos temas. Entonces vuelvo a lo mismo, hay maneras veladas de hacer la tarea, ¿sí? O sea, lo que necesitas es abrir el chorro y dejar que la gota, o sea, que se quede goteando para que vaya pegando y vaya permeando. Repito y vuelvo a decir, como el caso de la obra de teatro aquí en San Pedro, ¿no? Tienes a Enrique dando conferencias, tienes ahorita estas situaciones que se van presentando, tienes a los Frena, y ahí te vas con todos los paquetes que van armando un rompecabezas. Y repito, bienvenida a la oposición, repito, bienvenida a la diferencia y la no estar de acuerdo con A, con B o con C. De eso a inventar y crear cosas es donde estamos en el punto que es donde decimos no se vale. Todo lo demás es bienvenido y enriquece la democracia, más repito, ni los árbitros se ponen camisetas que no deben, ni por otro lado es a través de la mentira cómo se generan las cosas y más ahora que esto se vuelve más peligroso con todo este tema de la realidad virtual y del mecanismo de inteligencia artificial. Ya las fotos, las voces pueden alterarse a tal magnitud donde la diferencia entre la realidad y la fantasía queda a una línea donde se requiere un grado de expertise extremadamente fuerte para poder detectar que no era quien dicen que era
porque todo lo demás está montado con una fineza. Tatiana, yo recuerdo que cuando el libro apareció, el propio Enrique Krause amenazó inclusive con llevarte a tribunales. Demandarme. Sí. Con demandarte. No lo hizo. Ajá. ¿Por qué no lo hizo? Pues no lo sé, no lo sé. Yo creo que, si recordamos al final, yo creo cuando ellos vieron que había más información y más detalles, vamos a decir así, o cosas más finas que se habían podido detectar, a lo mejor no quisieron levantar la piedra para ver qué tanto había abajo de la mesa, porque recordaremos que ya muy al final de la campaña, de hecho fue curiosamente con el propio Loret de Mola, en Televisa, en este programa matutino que tenía en la mañana, donde sacan un latinitus, iba a decir, no, Operacioncita Berlín, donde dicen, Pejelix no es eso que dicen, ¿no? Es un grupo de chavos, como diciendo, es un grupo de chavos que se dedicó a jugar y hizo esto. No, recuerdo perfectamente cómo fueron a la casa de Andrés Manuel Chico, cómo rayaron la parte esta de casa, cómo lo acosaron. O sea, fueron a intimidar de una manera mucho más agresiva y ya con animándose a otro tipo de cosas. Entonces yo no sé si como dijeron, no sabemos qué tanto tienen, no sabemos qué tanto hay ahí. Y recuerdo todavía cuando íbamos a sacar el libro, que todavía estaba, por decir, en el horno, lo estaban por imprimir, me dice alguien, oye, Enrique Krause está muy enojado contigo, por lo que vas a sacar, y yo, ¿cómo sabe lo que voy a sacar si no ha salido? ¿No? Caray. Entonces, ahí digo yo, pues, ¿cómo? Hablé con la gente de la editorial, le dije, oye, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Por qué? O sea, ¿de dónde salen? Recuerdo también, tú te sientas con un abogado y el abogado te lee todo aquello en lo cual puedes ser demandada y si no tienes información y todo lo demás, soporte. Y el abogado me leyó, ya lo habíamos hecho una vez, y 3 días antes o 4 antes de salir me volvieron a citar y me dice, requerimos revisar porque todavía podemos parar esto. Y yo le dije, ya lo revisamos, caray, ¿no? Entonces hay cosas sutiles que suceden y yo me imagino que en esto el poder se mueve, ¿verdad? A ver, Tatiana, voy a meterme yo en esta parte porque me voy a referir a Álvaro Delgado. Álvaro ha dicho aquí en vivo que cuando él iba a publicar un libro, este libro, El Engaño, cuando Álvaro lo iba a publicar, Enrique Krause se puso en contacto con él para decirle que estaba inconforme. Con la editorial, ni conmigo. Se puso en contacto con la editorial. Quería censurar el libro. Quería censurar este libro, cuando todavía no se publicaba. Y debo decir que la editorial es Grijalbo. Bueno, pues. Y la misma editorial de Tatiana Cloutier, de Juntos Hicimos Historia, es Grijalbo. En honor a la transparencia total, es Grijalbo el libro la editorial que publica este libro, y la editorial que publica a Tatiana Cloutier es también Grijalbo. Y lo decimos con toda la transparencia, porque así tiene que ser. Sí, pero llama la atención lo que cuenta Tatiana. Lo que dice Tatiana ¿Cómo se enteró Krause de un libro que todavía no está publicado? Que no está publicado. Así es, ¿no? O sea, faltaba nada, ¿verdad? O sea, estábamos a punto, o sea, todavía no salía, ¿no? Ya estaba, o sea, ya iba a salir, ¿sí? Pero no había salido, vamos a decirlo así, ya estaba impreso, pero el libro no había salido, no estaba anunciado, o sea, yo dije, ¿de qué sabes? Si yo ni siquiera es público, caray, ¿no?
O sea, es decir, Pues todavía estaba en la bodega, por llamarlo de alguna manera, ¿no? mi papá de Chihuahua diría, ese es poder, no chingaderas. Así lo diría mi papá. Yo finalmente Así le es. preguntaría a Tatiana, te preguntaría a Tatiana sobre Enrique Krause. Es un personaje de enorme poder que tiene una dualidad intelectual, pensador y empresario. Alguna vez Julio Scherer García me dijo, Ajá. Krause no es intelectual ya, es un empresario. Krause actúa semejante, parecido o igual a alguien como Germán Larrea. A ver, me perdí porque Germán no creo que sea intelectual, ¿no? A ver, me perdí. No. Germán es un empresario, No, es un ¿no? empresario, es un magnate. ¿O me perdí? Enrique Krause actúa, más allá ya de que capté. tenga la fortuna Ok. de Larrea, como Larrea. Yo creo que, digo, en muchas de las cosas o sea, es un hombre de poder, sabe para qué es el poder, lo usa y sabe tejer el poder, ¿no? Que no nos equivoquemos en eso, y lo ha usado, y es más, digo, ni siquiera me quiero ir al mundo, hasta en el mundo intelectual y cultural lo manejó, lo usó y se le ha criticado en eso, ¿no? Tenemos ahí escritoras que han dicho de cómo controlaba algunos círculos y recursos que se manejaban para apoyo entre la propia cultura. Entonces, efectivamente sabe para qué es el poder, lo usa en beneficio, lo ha venido usando en beneficio de, y cuando cambias y crees que lo más importante, porque cambiaste de giro, es la parte empresarial a la parte intelectual, pues entonces se ven las cosas con un ángulo distinto que como históricamente se verían desde la pura parte intelectual. Una última cosa de mi parte, Tatiana. La pregunta obligada después de revisar esto que es del pasado y del presente inmediato. ¿Está preparada la izquierda para, dentro de un año, en el futuro, enfrentar a estos clanes de empresarios, intelectuales, periodistas, etcétera? ¿Están preparada la izquierda para enfrentarlos y frenarlos como en su momento se hizo en la campaña de 2018? Que se vuelve bien importante, y creo, para contestar esto, porque ¿qué fue lo que pudo pararlo en la campaña de Andrés Manuel López Obrador candidato? ¿Sí? El perfil del personaje. Un personaje que no le pudieron encontrar, donde le picaba, o sea, es el hecho de que no tuviera cola, pudo hacer que mucho de lo que se dijo, se quiso decir o se quiso dañar, no podía permear, porque el personaje era un personaje sólido. Aquí es, si las candidaturas o quienes busquen la candidatura a la presidencia de la República, o quien sea el candidato o la candidata, tiene esta solidez como tal, en términos de decir, no tiene cola que le pisen, es mucho más fácil hacer frente a estas circunstancias, porque si no, el chantaje empieza, y esto creo que se vuelve importante atender, por un lado. Por otro lado, viene un punto adicional, y creo que es el más fuerte de todos, ¿no? No es posible, y yo aquí es donde digo que creo que estos 6 años o 5 años enseñaron al gobierno, a quienes estado en el gobierno, la importancia que tiene al propio Mario, al partido, la importancia que tiene el atender, y voy a decir contraatacar o ir a la defensiva y no solamente a la ofensiva. ¿Por qué? Porque no puedes estar esperando que te estén dando con el garrote y no entrar a parar y hacer lo que tienes que hacer en los momentos que lo tienes que hacer. Por eso se vuelve importante, ¿no?
algunos trabajos que se presentan de forma constante por algunos editorialistas, algunos periodistas, algunos youtuberos, algunos gente que milita en el propio movimiento y que tienen evidencias y se tiene que evidenciar. Y yo espero que este tiempo y estos años de lo que ha pasado, que es mucho de lo que hace el presidente en las mañanas, en la mañanera evidencia eso que quieren que sea y que no es. Y esto creo que tiene que hacerse de una manera mucho más sistemática y cuando digo sistemática no hablo nomás del gobierno, sino hablando de el proceso que viene, porque si no, hay demasiado dinero del otro lado para poder atormentar y ya, pues muchas de las cosas se hacen muy rápido en el tema de las redes sociales y con la inteligencia artificial es más engañoso todo para poderlo desmentir porque hay una fineza entre la realidad y la realidad virtual. Pues sí, para eso se requiere una candidatura limpia y candidaturas limpias en plural. Así es, ¿no? Así es, ¿no? O también es, si no hay... Sí. No, adelante. Digo, aquí es cuando tú sacas, no sé, estoy pensando en voz alta, cuando sacas un candidato o candidata a una circunstancia y de repente sale algo que no estaba, yo digo que siempre es preferible hablar con la verdad que luego te anden sacando, ¿no? Estampitas y estén sacando los monstruos abajo de la cama. Tatiana Clouthier, como siempre, muchas gracias por la oportunidad de charlar para el auditorio de los periodistas. Pues sí, de algo que está en el pasado, está en el presente, y ya hablar del futuro, ya estamos en el futuro, en esta enorme disputa por México. Muchísimas gracias una vez más. Al contrario, gracias a ustedes, y es pasado que empieza a jalar el hilo del futuro. Sí. Muchas gracias, Tatiana. Hasta luego. Gracias.